Bueno, 19, 8 minutos. Vamos a saludar al técnico de Tigre. Vamos a saludar a Diego Dabove. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marce, buenas tardes para todos ahí. Bien. ¿Nos estás engañando o nos seguís escuchando cuando subís al auto, con ese cuerpo técnico picante que tenés ahí, cuando entrenás por la tarde? ¿Nos seguís escuchando o no? Nada, siempre escuchando, siempre cuando nos agarra ahí en alguna vuelta ahí en el auto, volviendo del club Sí, o de algún lado, siempre. sí. ¿Y coincidís o a veces decís, ¿cómo pueden Hoy, decir hoy, eso? ¿eh? A veces coincidimos y a veces no, más vale, como todo, como siempre. Está bien. Ahora, Sí, ¿ahora qué? no, ahora estos días que hemos entrenado acá cerquita en Pilar y no agarrado en casa, la verdad que no. Claro, pero cuando subís al auto te vas escuchando. ¿Y No, cómo es un si no técnico siempre sí. cuando escucha, por ejemplo, decir, lo mal que planteó Dabove el partido, decir, no, ¿por qué opinan si no saben? Pero, ¿te agarran esas rabietas? Ahora a medida que fueron pasando los años, no, y Sí, después también que eh, analizo de quién viene y el análisis que se hace. Si el sí, análisis futbolístico está bueno y es verdad, entra, porque uno sí, también comete errores y se equivoca, y estamos en un país donde se entiende mucho de fútbol, mucho de táctica, y a veces los análisis que se hacen están buenos y se sacan autocríticas positivas. sí. Porque a mí me incomoda que hablen de mí. ¿Vos te acostumbraste que sos un técnico y por ahí, ni que hablar cuando jugás contra Boca, River, por ahí con otros partidos no tanto, o por ahí te pasa con las radios partidarias, un montón de esas cosas? Porque yo nunca me acostumbré. A mí me incomoda cuando escucho que hablan de mí. En general cuando hablan mal. Pero ¿te acostumbraste ya? Le decís y subís un poquito más la radio o la tele o lo que fuere. Digo, ¿te acostumbraste a estar en Boca y que se hable de tu trabajo? Sí, me acostumbré y después que tampoco no tengo redes, Marce, Ajá. no utilizo Mira redes vos. sociales. No tengo ningún tipo de redes sociales. Sí miro, ¿Por obviamente. qué? ¿Por qué, eh, Diego? ¿Te molesta, te hace perder tiempo? ¿Crees que es sí, inconducente? no, me parece que hoy no la necesito para nada. Mm. Capaz que más adelante las incorpore, pero ahora Sí, son muy crueles me también, ¿eh? parece. Te vas envenenando. Por Sí, ahí un sí, jugador juega mal, lo matan y entran a las redes y entran a las redes y ves los comentarios, y por ahí hasta hay jugadores que anímicamente les hace mal. no tenga duda, no tenga Ah, duda. Aparte consumen mucho, y en cierta manera ninguna de las cosas son reales. Cuando mm. te toca andar bien y te ponen allá arriba, tampoco es tan real, y cuando te toca andar mal, eh, tampoco sos tan desastre. Así que por eso hay que encontrar ese equilibrio. Y yo lo busco por el lado de no consumir redes sociales, sí de intentar estar informado por medio de internet. Obvio. En tele generalmente miro los partidos, y algún que otro programa, pero miro poquita tele también, y me enfoco más en el día a día y en el laburo. Volumen Bueno. alto, volumen bajo los partidos. Hay técnicos que lo escuchan que lo ven sin volumen, ¿eh? No, según. A veces volumen bajo y a veces con el volumen alto, pero en general con el volumen alto, que es lo más lindo. Vas cuarto, tu Tigre de Diego Dabove, cuarto en su zona, pero noveno está el noveno está a 2 puntos también, octavo en la general, Barraca Central es el noveno, a 1 punto, o sea, digamos que no vas dulce a la Bombonera a jugar este partido, no, no es que vas sobrado, o sea, vas a pelear por lo tuyo para confirmar un lugar. No, no, seguro. Estamos en una zona parejísima, que se ha hecho muy dura durante todo el torneo, y hemos todos ido conviviendo con empatados partidos, y un rival ganador y te pasa y pasas de estar tercero a octavo.
Hoy, gracias a Dios, nos agarra cuarto y octavo ahí en zona de Copa y sabemos que tenemos el domingo un partido durísimo ahí en la Bombonera contra un muy buen Boca, pero iremos a plantearnos y a intentar hacer la mejor estrategia y el mejor partido posible para llevarnos algo y ver para qué nos alcanza, ¿no? Está A ver, todo muy parejito y duro. y escúchame una cosa, ¿y qué te convenía más? ¿Agarrar un Boca Dulce que viene de ganarle eh, a River o te hubiera convenido más, si es que pudiésemos establecer una verdad absoluta, te hubiese convenido más agarrarlo a Boca después de una derrota en el clásico, ¿no? Eh, la verdad, yendo a lo futbolero eh, y por cómo nos agarra a esta altura del año, Marce, me gusta agarrarlo así. Me Ah, gusta, ojalá que jueguen todo, que esté como va a estar seguro la Bombonera llena y plantearnos el partido de igual a igual y ver para qué nos alcanza. Y, y qué tan bueno fue el laburo durante el año. El desafío es lindo. Cómo arrancamos el 3 de enero a terminar el último partido del año en este contexto es desafiante y es lindo en lo personal y después como grupo y como equipo. Diego, ¿qué preferís? ¿Un Boca con un doble 9 más predecible o un Boca que agregue a un eslabón en el medio como Ander Herrera para tener más presencia allí? ¿Cómo lo estás analizando a Boca en función de esto que puede darse en cuanto a las variantes? Y la verdad veníamos analizando el equipo que venía poniendo Claudio y ahora por la información que estamos viendo se sumaría Ander y modificaría un poco. Así que tendremos que acomodar alguna cosita también desde lo táctico, de lo estratégico, pero de las dos formas tiene mucha jerarquía y están en un gran momento anímico y de confianza a la jerarquía esa, vos le sumás un nivel mental como que vienen teniendo ahora y ya te tira todo para arriba. Después iremos viendo qué termina armando Úbeda y a partir de ahí no te digo que modificaremos tanto nosotros, pero sí detalle dentro del partido para intentar tener la menor cantidad de complicaciones posible. ¿Cómo llevaste el desarrollo futbolístico o hasta la explosión de Nacho Russo cruzado con su drama, sus sentimientos y demás? Y la verdad que desde lo futbolístico, Nacho ha tenido un año extraordinario. Yo ya lo había tenido todo el año pasado en el instituto y este segundo año que coincidimos en Tigre, ha jugado todo el año y con un crecimiento no solamente en el convivir con el gol, sino un crecimiento futbolístico. Yo soy un delantero muy completo. Obviamente tiene que ver con la continuidad, con la confianza, y la verdad que tiene una entereza terrible porque ir conviviendo este momento futbolístico con la situación de Miguel no era fácil y la verdad que lo único que tuvimos que hacer nosotros era brindarle la herramienta necesaria y acompañarlo nada más porque siempre se mostró muy positivo, con muchas ganas y con mucha entereza desde lo mental, que era fundamental. Y después, obviamente, yo en lo personal, al tener una relación muy cercana con Miguel, el ser para mí especial tenerlo a Nacho, intentábamos estarle cerca sin invadir, pero sí estarle cerca como para que esté todo el tiempo lo mejor posible. En ese particular partido frente a Newell's, ¿vos lo esperaste, respetaste su voluntad? ¿Sabías que si él sentía que debía jugar, iba a la cancha? Sí, yo sabía que más allá de lo que íbamos hablando en la semana, que iba a jugar. Yo sabía que iba a jugar, nos iba a modificar el momento de llegada,
qué tan cansado podría estar o no, pero estaba seguro por lo que me había dicho él, porque lo bancábamos en la decisión que tome, sea la que sea. Le dimos esa tranquilidad, pues sabíamos que iba a jugar y la verdad que no solamente jugó, sino que fue uno de los mejores de la cancha en un contexto totalmente difícil y tiene que ver un poco, bueno, con toda la mentalidad que le ha bajado Miguel desde chiquito, de pelearla siempre hasta el final y por eso no dudábamos que iba a estar. Diego, te mando un cariño. Voy a dejar para lo último, porque obviamente este es un tema serio. Voy a dejar para lo último una pregunta que hablaban ustedes en un comienzo que nos va a hacer reír. Pero quiero profundizar por esto que te decía Hugo, y que describas un poco esa mañana o ese día del partido con Newell's, porque Nacho, por supuesto, había vivido la noticia más triste de su vida el día anterior. Habían velado a su papá en la cancha de Boca. Y esa mañana lo despiden, y la verdad es que decirlo parece que uno puede, pero cuando alguien lo vive, parece un poco inverosímil lo que pasó. Él en la mañana despide a su papá, viaja los 300 kilómetros a Rosario, juega y después hace un gol. Y acaban las preguntas. Si crees que el gol vino de arriba, es divino, porque son esas señales que a veces tiene el fútbol, y si en el vestuario tuviste que hablar de algo en particular con él por lo que había vivido, o solo bastó un abrazo. No, el primero, el gol era como que teníamos toda la sensación de que iba a aparecer, eh, por estas cuestiones especiales que tiene el fútbol y lindas, y terminó cayendo. Después lo acompañó encima con un gran partido Nacho. Eh, Había entrenado toda la semana, el único día que se perdió fue el viernes, que fue todo el desenlace este que decía vos, Martín, y después, ¿cuál era la segunda? Perdóname. No, y lo otro, si tuviste que hablar en el vestuario de No, alguna no, cosa, o bastó un abrazo y a la cancha. no, charlamos muy poquito, era un día de muchas emociones, abrazo fuerte, alguna palabra ahí en la intimidad, porque obviamente nada que ver con lo de él y con lo de la familia, ¿no? Pero para mí también era algo muy triste y muy especial por la cercanía que tenía con Miguel, porque lo conocía desde los 16 años, eh, y para mí también era un día de un dolor muy grande, lo es hoy en día, pero ese día fue un partido muy especial desde lo emotivo, donde me costó un montón terminar de enfocarme en un montón de aspectos que tienen que ver con el día a día previo al partido, eh, y era dedicarle todo lo que se pueda a Miguel, ¿no? Te corro un poco, te saco un poco del tema. Y estaba viendo determinadas cosas. Estamos hablando con Diego Dabove, el director técnico de Tigre, que ha pasado por muchos clubes también, en Argentina, afuera también, en el exterior, ¿no? Eh, a vos te tocó dirigir San Lorenzo hace un tiempo. Por ahí las cosas no salieron como lo habías imaginado vos. Ya empezabas a ver que había un deterioro que terminaría en esta situación de parar, de no pago, de falta de respeto, que no había agua, que un montón de cosas. Digo, ¿ya la viste? ¿Vos viste que andaba por el mal camino San Lorenzo en tu época cuando fuiste el técnico? Mira, nosotros agarramos una etapa, Marce, ¿no? Donde a mí me lleva Marcelo Tinelli, no cumple con todo lo que habíamos hablado en la previa en cuanto a herramienta para trabajar, armado del equipo, era la incomodidad grande que teníamos todos de la pandemia, era todavía el final de la pandemia, pero la verdad que
más que cuestiones futbolísticas, después no conviví con situaciones raras Mm. dentro del club en cuanto a lo económico, lo político. Sinceramente, en ese sentido, el club, de lo que podíamos ver, de lo poquito que podíamos ver, porque en la época de pandemia se podía estar poquito dentro del club, quizá hoy se puede estar un poco más, donde vos ya almorzás, te quedás hasta las 3, 4 de la tarde, pero en ese momento la verdad que nada para decir negativo en particular, más que como decís vos lo deportivo, que no salió como me hubiera gustado. Por eso te enganché, no te entendí. Si no cumple o nos cumple. No entendí el No, no, arranque. no, no, no. No cumplieron con todo lo que Ah, necesitábamos y lo que pedimos, ok. y no convivimos con ninguna Sí, situación sí, sí, está bien, negativa, está Marce, bien. más que la deportiva, digo. Sí. Torneo de 30, torneo de 20. No, ya fui pasando por todo el número, te va acomodando. Arrancamos con el apertura y la clausura de 20, después fue creciendo, y ya nos adaptamos a este. Y a los formatos que va teniendo el fútbol argentino. Lo que no cambia, que capaz es lo más lindo, uno que es un apasionado del fútbol argentino, y a ustedes les debe pasar lo mismo, el nivel competitivo sigue siendo altísimo, sigue siendo durísimo. Después a algunos le puede gustar más, a algunos le puede gustar menos. Nosotros que estamos del lado de adentro, es bravísimo. Es bravísimo. Cada partido te cuesta un huevo, cuesta un montón ganar. Nos conocemos un montón. Los cuerpos técnicos están recontra preparados, por eso hay cuerpo técnico argentino por todo el mundo. Entonces se hace todo de una paridad muy grande, y sobre todo yo este semestre me lo imaginaba así, porque con el tema del Mundial de Clubes, todos tuvimos 6, 7 semanas para prepararnos, cosa que es difícil. En general, ahora van a volver los equipos el 3 de enero, y el 20 y pico ya tenés que empezar a competir, son 3 semanas y media, vas a estar justito para llegar bien. Acá tuvimos todo tiempo de hacer una buena pretemporada, de reacomodar los planteles, de hacer lo amistoso que teníamos que hacer, y generalmente el segundo semestre siempre es más bravo que el primero. Diego, un par de últimas. Nos hemos quedado sin referencia de los que juegan bien, porque hace bastante que River no juega bien, Racing se nos deshilachó un poco en los últimos tiempos, Argentinos que pintó bien en algún momento también con Nico Diez, hoy no es aquel equipo que parecía, Vélez que ganó esos campeonatos de un partido, de dos finales que le tocó contra Estudiantes Central Córdoba Santiago del Estero, pero también puede perderse el mismo que puede perder con Gimnasia. Digo, no sé, ¿tenés alguna referencia? De decir, me siento a ver la tele porque este partido lo quiero ver porque este equipo juega bien. ¿No hemos perdido un poco en los últimos tiempos? No lo había analizado, está buena la pregunta, Marce, para verla más profundamente. Sí. Yo creo que pasa, primero porque aparecen en los procesos dentro de nuestro fútbol, momentos donde los equipos se están reacomodando, más allá de que se vea que tienen una estructura, una forma, y que buscan una idea de jugar. En ese recambio hay veces que no lo encontrás enseguida. Argentino, no, para poner un ejemplo de un club que conozco, que viene haciendo las cosas ya Sí. de una manera desde hace mucho, sigue en un nivel competitivo alto, pero obviamente en los recambios de venta y de traer jugadores a veces te cuesta volver a acomodarte. Le pasa a River a River ahora, perdón, está en el momento de reacomodarse. Boca se lo ve muy bien, Central se lo ve bien, y con algo difícil, porque la verdad que lo ha sostenido durante todo el año, y eso es complejo en este fútbol, pero bueno, tiene que ver ni hablar con cómo está el club, el gran entrenador que es Holland, y el gran plantel que tiene, ¿no? Pero
creo que lo ha sostenido durante todo el año. Racing lo veo que también compitiendo perdón, en doble competencia, también siempre se termina metiendo ahí arriba. Y encima con este formato ahora eh, de que una vez que entraste en playoff, ya le podés meter una trompada en la pera a cualquiera y lo clava de cabeza, y Sí, lo demostró Platense. sí, sí. Digo, ¿estará pasando Gallardo lo que a vos te debe haber pasado 6, 7, 8 veces? Digo, de no encontrarle por ahí la vuelta. Es la primera vez que le debe pasar, por eso también hay tanto escándalo y también por la gran billetera que teóricamente, si estoy repasando tu carrera, no sé si alguna vez tuviste esa posibilidad de tener una billetera grandota para incorporar, vender y reemplazar. Pero, pero ¿será difícil para alguien que nunca pasó esta instancia de ser cuestionado superar este momento, digo, para Gallardo? Marce, creo, hablando con mucho respeto, aparte porque Obvio. lo aprecio mucho al muñeco, pero eh, seguramente, y conociéndolo, y con lo inteligente que es un proceso que está pasando, y estas situaciones te van haciendo mejor. Esto es como ustedes en el laburo, a donde algo que vos tenías mucha expectativa, un programa que vos tenías mucha expectativa, no te salió como pensabas, pero seguramente te dejó crecimiento y enseñanza, y a nosotros no pasa lo mismo. Obviamente estamos hablando del entrenador capaz no seguro, más importante de la historia de River, y este proceso que está viviendo, seguramente a él y al cuerpo técnico eh, le dan un crecimiento enorme que le va a servir en el más adelante, ¿no? Diego, te mando un abrazo grande, linda charla que hemos recorrido por hablando de tu Tigre y el partido que tiene importante, jugándose muchas cosas contra Boca, y este recorrido que hemos hecho en esta charla futbolera. Te mando un abrazo grande y me dicen que está escuchando, a ver, Guille Formica, el hermano, ayudante, el hermano del gato Formica, Del están Laucha. escuchando, Laucha, están escuchando a ver si decís algo incorrecto para después cuando se encuentren en el entrenamiento mañana, corregirte, ¿eh? Bravo, bravo, la bandita esa, los cuatro formicas son unos personajes lindos. Qué lenguas tiene, ¿no? Los cuatro, los cuatro. Este es el mejor, Guille Formica es el mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí, sí. Pato? Sí, yo lo conozco Ah, mucho. Sí, lo conocés sí. mucho, lo tenés que Sí. sacar. Hay que sacar a la Mejor voz, a la ¿eh? noche, no en la cancha. Totalmente. Códigos. Abrazo grande, Dieguito. Abrazo, Marcia, abrazo para todos, un abrazo grande, Martín. Chau, Abrazo, hasta luego. Diego. Acá te saludo Hugo, también. Te Chao. mando un abrazo grande. Bueno, 19:31 minutos.